cordial saludo a todos nuestros oyentes y bienvenidos una vez más a este programa de crecimiento personal, donde tratamos temas que nos ayudan a vivir con más equilibrio y más paz. Hoy vamos a hablar de algo que influye profundamente en nuestra vida diaria, como es tener una mente positiva. Hoy me acompaña Luis. Hola, muy buenas. Y también Diego. Hola, saludo a todos. Y yo soy Sonia. Hola, bienvenidos a todos. Y bueno, en este tema que es muy importante, como decías, Sonia, podemos identificar que algo que hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Estamos pensando constantemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nuestra mente está siempre activa. Pero la pregunta importante no es si pensamos o no pensamos, sino en cómo pensamos, ¿vale? Hay personas ante una dificultad que ven solo el problema, mientras otras, aún reconociendo la dificultad, logran mantener siempre una actitud positiva, una actitud de esperanza. Hoy vamos a reflexionar sobre qué significa realmente tener una mente positiva. ¿Qué dicen los profesionales de salud mental sobre dirigir nuestros pensamientos? También, ¿qué paso podemos dar para educar nuestra mente? ¿Y qué ejemplos encontramos en la Biblia sobre personas que supieron mantener esperanza incluso en momentos difíciles? Porque la mente, cuando está bien dirigida, puede convertirse en una de las mayores fortalezas del ser humano. Así es. Vamos a hacernos la pregunta, primeramente, ¿qué es tener una mente positiva? Bueno, podemos decir que tener una mente positiva no significa vivir ignorando los problemas, ¿verdad? Ni pensar que todo saldrá siempre bien, siempre de forma perfecta. En cambio, una mente positiva es la mente entrenada para enfocarse en lo constructivo, en lo esperanzador. Y lo que sí se puede hacer, cuando no se puede hacer cosas, pues lo que sí se puede hacer es enfocarse incluso en lo positivo, incluso en medio de las circunstancias más complicadas, más difíciles. Uh-huh. Yo puedo decir que tengo una mente bastante positiva. Yo lo sé. Te veo siendo positiva y eso es una característica muy buena. Sí, siempre procuro ver el lado bueno de las cosas, porque he estado en el otro lado y no ha sido... no es positivo tener pensamientos negativos. O sea, lo tengo comprobado. Si tú tienes una mente positiva y te fijas en el lado, en lo positivo que tienes, aunque tengas cosas malas, porque por supuesto todos tenemos cosas negativas en nuestra vida, claro. Pero si valores y agradeces por lo que tienes bueno, lo negativo pierde un poco sentido. Sí, yo también me siento identificado con lo que dices. Y yo también creo que en una época pues teníamos siempre pensamientos negativos constantemente. Ahora lo veremos cómo podemos modificar eso y abrirnos hacia el pensamiento positivo, hacia la mente positiva. Eso lo veremos ahora. Bueno, primero vamos a ver algunos aportes de psiquiatras y psicólogos. Por ejemplo, el estadounidense Gary Collins, Gary Collins, psicólogo cristiano conocido por sus libros en consejería, define una mente saludable como es una mente que aprende a sustituir pensamientos destructivos por pensamientos basados en la verdad, la esperanza y la responsabilidad personal. Vaya, es decir, que en otras palabras, pensar positivamente no es autoengañarse, ¿no? Como decíamos, sino es interpretar la vida desde una perspectiva más equilibrada, más esperanzadora. Y aquí tengo apuntado que la mente positiva busca tres puntos, ¿no? En toda situación. Primeramente busca la solución. En lugar de quedarse atrapada en los problemas, cuando hay un problema, pues busca la solución. Luego, si es que no ocurre la solución, busca el aprendizaje, ¿vale? En lugar de la derrota, cuando no sale bien lo que uno espera, busca el aprendizaje. Y también está siempre este punto de la esperanza, en lugar de la desesperación. En medio de las dificultades, mantiene siempre la esperanza. Y eso es vital. Es que cuando algo no sale como esperas o
lo que hay que aprender es, lo que necesitamos es aprender de las experiencias, aunque no sean positivas. Y el aprendizaje te ayuda. Pero hay gente que no, hay gente que se recrea en lo que le pasa malo, y vuelve se queda ahí y entonces no ve salida. Sí, y nos puede pasar a todos igual. Somos humanos y a veces estas cosas que son negativas nos marcan de alguna forma y veremos que esos pensamientos que después son repetitivos y que nos recuerdan aquella experiencia mala o aquel momento malo o esa idea, que ya solamente es una idea, ni siquiera es algo real, podemos cambiarla. Uh-huh. Es lo bueno, que podemos entrenarla y por eso estamos haciendo este programa. Claro. Bueno, hablemos de la psiquiatra española Marian Rojas Estepé, también autora y divulgadora en salud mental, como ya conocemos de otros episodios, muy conocida, sí. Que se ha hecho conocida por su trabajo sobre las emociones, el estrés y la forma en que los pensamientos afectan al cerebro. Ella explica que los pensamientos repetidos crean circuitos neuronales en el cerebro y cuando una persona se acostumbra a pensar negativamente, aumenta el estrés, aumenta la ansiedad y el cerebro permanece en estado de alerta. Vaya, entonces digamos que no es nada positivo, valga la redundancia, ¿no? Pensar de esa forma. Sin embargo, cuando aprendemos a dirigir nuestros pensamientos hacia lo constructivo, el cerebro puede recuperar este equilibrio emocional. Sí. Que es tan importante, ¿no? Que tener las emociones controladas, sino cuando perdemos el control de las emociones también puede ir todo a peor. Según esta psiquiatra que comentabas, María Rojas Estepé, uno de los grandes aprendizajes de la vida es aprender justamente a gestionar los pensamientos antes de que los pensamientos nos gestionen a nosotros. Interesante pensamiento, ¿no? Uh-huh. Que gestionemos lo que vamos a pensar, porque, ¿sabes? La mente va por libre. Eso me decía un profesor, la mente va por libre. O sea, a veces no podemos controlar lo que pensamos. Claro. Curiosamente. Sí, a veces ocurre. Pero... Es interesante, por lo menos, que hay personas que yo conozco que siempre tienen pensamientos negativos. Sí. Uno se acerca a ellos, pensamientos negativos de ellos mismos, pensamientos negativos de otras personas que a mí pues siempre me tienen relegado, no me tienen pendiente o siempre me pasa algo malo o cuando tú hablas con esa persona siempre las experiencias que tienen son malas. O sea, es curioso. Conozco personas así que siempre le pasan, todo lo malo le pasa a esa persona. Yo digo, pero algún día te pasará algo bueno. Le dije a alguien así, cuéntame. Pero sí, ¿no? Y son historias reales. Siempre es como si las malas noticias o las malas cosas le llegaran nada más a esa persona. Y también conozco personas que también pues siempre le pasan las cosas buenas. Digo, todo lo bueno te pasa a ti. Esos dos se tienen que unir. Y de acuerdo a lo que estamos hablando, que nos decía Luis ahora, con respecto a que la mente positiva busca soluciones, busca aprendizaje, busca esperanza. Hay personas que siempre están buscando esa forma. Claro. Los problemas para ellos no son problemas, sino que buscan es cómo solucionar sus problemas. O sea, no se atrapan en ellos, mientras que otro tipo de persona, todo problema para ellos, como está diciendo aquí, decías tú con respecto a María, que le aumenta el estrés, que le aumenta la ansiedad, que el cerebro permanece siempre en alerta. Entonces, esas situaciones se pueden ver. No sé si los oyentes que están ahora, ellos mismos pueden identificarse en el sentido de que viven estresados o todas las cosas malas les pueden pasar a ellos, pues los invitamos a que comiencen a tener una mente un poco más positiva. Cuando lleguen situaciones adversas puedan como intentar mirar hacia otro lado y mirar más con esperanza, con aprendizaje y tratar de buscar la solución. Luis, no sé si iba a decir algo. Bueno, no, simplemente gracias porque me recuerdas esto de que estamos muchas veces propensos a ver el lado negativo, pero también hay un lado positivo casi en toda situación. No siempre estamos entrenados porque nos llama más la parte negativa de lo que nos ocurre, pero si somos pacientes quizás y buscamos otras perspectivas también, gente que nos apoya, que siempre están dispuestos a ayudarnos,
nos pueden hacer ver también lo positivo de las cosas que nos ocurren. Y ahí está también el aprendizaje, ¿no? Porque a veces la experiencia es tan negativa que ya ni siquiera esperas algo positivo, porque siempre te pasa lo mismo. Entonces, pues mira, oye, también puede ser que estés aprendiendo algo que ya no sepas repetir. Hay que también, podemos entender ese aspecto. Yo tengo un caso cercano que no le puede pasar nada bueno, porque siempre está pensando en lo malo que le pasó cuando era joven, cuando era niño, cuando era tal. O sea, no da espacio a disfrutar de lo que pueda venir bueno. A todo lo que le pasa ve algo negativo. Y es una persona que padece insomnio, tiene estrés, a veces tiene unas lloreras, otras veces está excesivamente contenta. Pobre. Y sociable. O sea, no tiene una estabilidad. Y yo recuerdo que yo en mi pasado sufría depresión a veces y la verdad es que tampoco veía salida, no tenía ninguna motivación. A mí el ser creyente, el acudir a Dios me ha ayudado mucho a cambiar mi forma de ser. Ha habido una renovación en mí. Y ahora, es que yo no sé, a mí me dicen por la calle, ya está lloviendo otra vez. Digo, sí, pero mira los montes. Ya ves. Están todos verdes. Es que es verdad. Es que hay que fijarse. Y bueno, vamos a seguir. Nos quejamos de todo siempre, ¿no? Claro. Hay que ver el lado positivo y el vaso medio lleno siempre. Medio lleno o al menos pues próximo a llenarse. Bueno, también el estadounidense Henry Cloud, psicólogo y escritor que ha trabajado durante años en consejería y salud emocional, enseña que muchas personas viven atrapadas en pensamientos como no valgo, o siempre me pasa lo peor, o nunca cambiaré. Según él, estos pensamientos crean patrones mentales dañinos. Y además estoy pensando, porque a veces esos pensamientos puede que nos hayan marcado en algún momento de nuestra vida porque alguien más nos lo haya dicho. Es posible, ¿no? Uh-huh. Pero este mismo psicólogo que decías propone que se puede desarrollar una mente sana haciendo lo siguiente, mira, identificando estos pensamientos negativos que suelen ser automáticos, uh-huh, que uno no lo está buscando, simplemente le vienen. Y otra vez ya estás con ese pensamiento, estás rumiando siempre en este pensamiento negativo. Y cuando los identificamos, cuestionarlos. Es decir, ¿por qué tengo este pensamiento? ¿Es plausible? ¿Es real? ¿O es simplemente una imaginación? Cuestionarlos, ponerlos, digamos, en su balanza, ¿no? De una forma más equilibrada. Y también, eso sería el tercer punto, sustituirlos. Sustituirlos por pensamientos que sí que estén basados en la verdad. Es decir, esta parte negativa que es automática, cuando viene a nuestra mente, la identificamos, la cuestionamos y después la sustituimos por un pensamiento positivo. Un pensamiento pues que ya hemos visto, podemos encontrar un pensamiento positivo incluso de las circunstancias más complicadas, más difíciles. Uh-huh. Entonces, esta mente se puede construir, la mente positiva, como fue en tu caso y también en mi caso, en algún momento de mi vida, la mente pues iba siempre a lo negativo, pero podemos construir, ¿verdad?, una mente positiva, sustituyendo la mentira que tenemos en nuestra mente, en nuestro interior, por la verdad, claro. Sí, porque a veces, aunque hayan sido cosas que han pasado realmente, igual las amplificamos y se convierten en una experiencia que no es real del todo, que es un producto de la propia mente. Así es. Y bueno, está también otro reconocido psicólogo, nacido en Sudáfrica, que se llama Archibald Hart, y fue profesor durante muchos años en universidades y se especializó en estrés, ansiedad y espiritualidad. Y él afirmaba que los pensamientos negativos mantenidos durante mucho tiempo debilitan la mente, debilitan el sistema nervioso y afectan incluso al cuerpo. Este
psicólogo también, teníamos aquí, que él insistía en que la mente necesita 3 cosas. Descanso. Ujú. La mente necesita descanso, que hoy en día Sí, sí. es lo que menos le damos a la mente. Porque estamos continuamente, ¿verdad?, expuestos a cosas y distracciones y trabajo, evidentemente. Así que la mente requiere ese descanso que es tan necesario. El descanso físico, ¿no? Descanso en la mente. Requiere también reflexión. Requiere detenerse y enfocarse en lo que estemos tratando, reflexionar, y una disciplina mental, una disciplina de quizás saber elegir en qué te vas a enfocar, a qué vas a dedicarle el tiempo, o en qué vas a llenar tu mente, ¿no? En qué vas a ver, qué escuchar, o qué es lo que vas a colocar en tu mente también. Uh-huh. Es una disciplina mental. Según este psicólogo que decías, también la espiritualidad ayuda mucho a redirigir la mente hacia la esperanza y la confianza, en este caso en Dios. Hay una película, se me olvida el nombre del actor, pero que él era médico, era un doctor, y tenía unos pacientes que tenían enfermedades terminales. Y entonces él, por medio de la risa, por medio de la alegría, cambiándole, se ponía una Robin Williams, ¿no? Con Robin Williams, esa película. Entonces, los pacientes que él atendía, pues mejoraban significativamente solamente por él llevarles medicina con alegría. Así es. Ya, medicina con alegría, y los pacientes mejoraban mucho, mientras que los otros pacientes que pues estaban tristes, pues terminaban muertos. Lo que estabas hablando ahora, Sonia. Uh-huh. Ya se viene un texto a la mente. Igual, los textos bíblicos los hacemos al final, pero cuando... No puedes meter ahora, ¿eh? Sí, cuando decía eso, Salomón decía de manera clara: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es cierto. Entonces, de manera sincera, hemos visto casos de personas que cuando están bastante enfermos, muy graves, si su mentalidad los lleva a ser positivos, a que se van a sanar, a estar alegres, a estar contentos, pues la vida se les prolonga un poco más. Pero aquellos que se derrumban, que caen tiradas en el suelo, que caen en la cama, pues la enfermedad pues se los puede llevar un poco más. Entonces, pienso que ahí estos por lo menos Hart, que has comentado ahora, con respecto a los pensamientos negativos que debilitan la mente, el sistema nervioso, incluso afectan el cuerpo, tiene completamente razón. Claro. Uno en medio de estas situaciones tiene uno que cambiar, pero si uno se va en el estrés y se derrumba y te quedas en la cama tirado, pues apaga la luz que ya fue. Hombre, porque no olvidemos que cuerpo y mente están unidos. Eso lo tocamos en otro episodio. Así y es así. Sí, así es. Bueno, vamos a ver qué pasos se pueden dar para reconducir nuestra mente. Muchos psicólogos coinciden en algunos pasos prácticos para educar nuestros pensamientos. 1. Vigilar los pensamientos. Porque, como ha dicho Luis, pensamos de forma automática sin cuestionarnos nada. Uh-huh. Y el primer paso es preguntarnos: ¿este pensamiento me ayuda o me perjudica? Cambiar el enfoque. Ante una dificultad podemos preguntarnos: ¿qué puedo aprender? ¿Qué está en mis manos? Este cambio de enfoque transforma la actitud. Además que, como comentabas, ¿no? ¿Qué está en mis manos? En nuestras manos está, por ejemplo, el alimentar nuestra mente, claro, con cosas positivas, con elegir lo que vamos a leer, a ver, a escuchar, como decíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué disciplina voy a ponerle yo a mi mente? Porque, claro, podemos ver y estar expuestos a muchas cosas y que sabemos que nos van a perjudicar, aunque a veces nos puedan llamar la atención, sabemos que en el fondo no son buenas, ¿verdad? Una mente positiva se alimenta de buenos contenidos. Claro. Además, se expone y está rodeado, busca unas relaciones sanas. Relaciones sanas, que sean relaciones con las personas pues que sean buenas, que no haya esta sensación pues que sea negativa, ¿no? Esta sensación
tóxica a veces, que es tan común hoy en día identificarla, pero que es buscar las relaciones sanas. Y también la mente positiva se alimenta de una reflexión espiritual. Una reflexión, porque medita en la trascendencia de uno mismo, en su autocuidado y en que somos, pues, tú crees en un creador, en Dios, que Él es el principal motivador de la mente positiva. Uh-huh. Siempre nos da buenos motivos para estar agradecidos. Y practicar la gratitud. Exactamente. De ahí viene esa última parte también que estaba viniendo. Pues la gratitud es la manera, es una actitud, valga la redundancia, la gratitud es una actitud en la que interpretamos la vida y todo es positivo. Porque lo que llegamos con nada a este mundo, llegamos con nada, y todo lo que nos viene pues son bendiciones, todo lo que tenemos son bendiciones. Entonces, estar agradecidos cada día es una actitud que debemos practicar y es muy, muy sana y no es solamente una opción, es la forma de vivir que nos propone Dios. Uh-huh. Cuando aprendemos a agradecer incluso las pequeñas cosas, la mente se vuelve más equilibrada y más esperanzada. Y desde la fe cristiana, pensar bien implica reemplazar la mentira por la verdad, mirarse como Dios nos mira y cambiar el pensamiento antes que la emoción. Porque recordemos que para Dios somos valiosos. Claro. Es en ese mismo sentido la Biblia nos muestra, ¿no?, que la psicología, la mente, todo esto tiene importancia en la escritura. Por ejemplo, tenemos textos, ahora sí vamos a entrar a algún texto bíblico que son como lemas, frases que quedan marcados en nuestra mente y que nos ayudan. Por ejemplo, está una en Romanos, en el Nuevo Testamento, el libro de la Carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 2, que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que nuestra mente puede ser renovada, ¿no? No tiene que ser siempre la misma, se puede renovar. Luego también hay uno muy bonito que está en Isaías 26, versículo 3, que nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿No? La paz que nos puede dar solamente Dios en momentos difíciles es una paz completa. Es muy bonito pensamiento. Diego. No, sí, me parece interesante que el versículo que acaba de leer Luis dice que el que nos guarda es el Señor. Ya. Tú guardarás en completa paz. O sea, porque a veces la paz la comenzamos a buscar nosotros. Y qué más paz es la que uno saber que está en paz con Dios y estar en paz con el prójimo. La Biblia también aconseja, bueno, el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así es. O sea, la paz del mundo es diferente a la paz que Dios da. Y qué bueno saber por lo menos cuando el perdón llega a la vida de uno. Por ejemplo, hay personas que finalmente cuando se les perdona descansan, o cuando yo le pido perdón a alguien. Y más cuando de la manera espiritual, con nosotros como creyentes, cuando sabemos que hemos recibido el perdón de Dios en nuestro corazón, nuestra mente cambia y tenemos una paz diferente a la que el mundo nos puede dar. Entonces es interesante el texto de Luis que dice que Dios es el que nos guarda a nosotros en completa paz. Uh-huh. Qué bueno. Hay más textos, ¿no? Por aquí. Sí, la Biblia nos dice que hay que elegir en qué pensar. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en eso pensad. No es un pensamiento mágico, es el pensamiento dirigido. Así es. Y luego también está el poder que tiene el pensamiento, ¿no? En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. La Biblia afirma lo que hoy confirma la psicología. Pensamos, sentimos, actuamos. Es decir, pensar en positivo, por ejemplo, desde la fe cristiana, no es negar el dolor, ¿verdad? En ningún momento el pensamiento positivo es que sea ajeno a aceptar el dolor ni las cosas que nos van mal. Simplemente es no dejar que el dolor o las circunstancias gobiernen la mente.
Una mente positiva, en este caso, pues es una mente entrenada, una mente que se sostiene por la verdad también, por la verdad bíblica que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, y también que confía, incluso en medio de la dificultad, tiene esperanza, tiene confianza. Así que esa es una mente positiva, es una mente firme y fuerte, entrenada para lo que venga, ¿no? Tanto para lo bueno que lo espera, como para lo malo si es que llega. Sonia, ahí está el versículo que dije al principio, Sí. está en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio. Entonces, Ese es muy bueno. ese es un buen remedio para nuestros oyentes. Sean más alegres, sonrían más. Incluso cuando uno va a hablar y sonríe, la mentalidad incluso le cambia a uno cuando tú hablas y sonríes. Es verdad. Ya, Cuando alguien te habla y te sonríe, también. Sí. también. No, hacía un ejercicio, estaba hablando en un podcast que estaba escuchando, entonces la psicóloga le decía, cuando hables, sonríe para que veas tú que tu mentalidad cambia automáticamente. Sonríe y habla y vas a ver tú que comienzas a decir mejores cosas en lo que tú piensas decir. Por ejemplo, Sonia siempre sonríe. Sonia, sí, siempre está sonriendo, es muy Y alegre. se la escucha sonriendo siempre. Es muy alegre Sonia, así es. Bueno, antes no era así. No, pero entonces te has transformado. Sí. Luis nos leyó un versículo en Romanos 12 donde dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, tenemos que irnos renovando. ¿Y cómo vamos renovando? A medida de las experiencias que vamos teniendo en la vida. No podemos todo el tiempo andar amargados. Tenemos que ir renovándonos. Amén. Sí, pero lo que he y me dicho- alegra que te hayas renovado también tú, Sonia. Sí, es que de hecho si yo no hubiera aprendido no me hubiera podido renovar. Si yo no hubiera aprendido de lo que he vivido no me hubiera podido renovar mi entendimiento. Y Muy es bien. que ahora lo entiendo todo. Claro. Ahora lo ves lleno, ahora ves el vaso lleno. Dinos qué dice Isaías. Bueno, hay un texto en Isaías, es el que hemos leído hace un rato, Ah, sí, es hace un verdad. momento, pero creo que hay un texto muy bueno, me parece que lo tenías tú por allí, el de Proverbios. No, ya lo hemos dicho. Tal es. Sí, no, hay uno más que podemos agregar Sí. para que nuestros oyentes pues tengan varios textos bíblicos. Hay muchísimos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal cual es la persona. Ya ese lo leímos ahora, pero pienso que es importante que la persona tenga claro eso, o que nosotros tengamos claro eso. Tal cual es el pensamiento en nuestro corazón, así es. somos. Porque es que en realidad lo que contamina, pues no es lo que entra, sino que finalmente es lo que sale. Así es lo que tenemos en nuestro corazón. Sí. Tremendo. Qué eso. verdad Así es. tan grande. Y bueno, también, simplemente ya para cerrar, ¿no? Hay una historia en la Biblia, hay muchas, pero una me llama la atención. Es la historia de José, del joven José. Ujú. Es este chico que fue vendido por sus propios hermanos como esclavo. No sé si lo recordáis en el Génesis. Fue llevado a Egipto, lejos de su familia. Fue acusado injustamente luego y terminó en prisión por ser fiel. Pues humanamente podría cualquier persona, ¿no?, que pasa por situaciones de ese tipo, ser esclavizado, traicionado por su propia familia y después por ser fiel, llevado a prisión. Una prisión pues en esas situaciones que uno no se imagina cómo serían, ¿verdad? Pero él, en vez de llenarse de ese resentimiento, de esa desesperación o amargura o rabia, resentimiento que decíamos, dice la Biblia que él mantuvo una actitud diferente y podemos verlo porque él dice que siguió trabajando con fidelidad, aún estando en la cárcel era una persona fiel e íntegra, es decir, también mantuvo su confianza en Dios. Ujú. Lo vemos porque siempre él decía, no voy a pecar contra Dios y no voy a actuar de una forma mala, y justamente por eso fue llevado a la cárcel. O sea, él mantenía su fidelidad y dice que también que no permitió que el resentimiento dominara su mente, porque recordáis que después de todo esto la situación cambió. La providencia, en verdad Dios estaba marcando el camino para que a través de él pues se salvara mucha gente, y él al final llegó a ser gobernador de Egipto, ¿verdad? Y pudo salvar a mucha gente del hambre, porque había hambre en la tierra en ese momento. Pero cuando él, siendo un hombre poderoso, se reencuentra con sus hermanos, los que lo habían vendido, él dijo algo muy profundo que está en Génesis 50, capítulo 50, versículo 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien. Él tenía su foco puesto en el bien que Dios lo había encaminado. Porque él tenía, como decimos, él tuvo una experiencia muy dura desde su juventud. Entonces él supo interpretar su vida desde la esperanza, ¿no? Desde un pensamiento positivo, no desde la amargura. Es un ejemplo claro de alguien que podría muy bien tener su vida amargada por toda su experiencia pasada, pero él siempre mantuvo la confianza en Dios, la fidelidad y esta mente positiva. Y lo que llamaríamos hoy, pues una mente basada en la fe, además. Uh-huh. Bueno, ya estamos viendo que nuestros pensamientos tienen un gran poder, influyen en nuestras emociones, también influyen en nuestras decisiones y en nuestra manera de encarar la vida, ¿no? Y los profesionales de la salud mental nos recuerdan que la mente puede educarse. Así es, la mente se puede educar, es como un músculo. Dice la Biblia también que la mente se orienta hacia la esperanza, la verdad y la confianza en Dios. Y si es así, la vida interior cambia profundamente. Eso lo podemos experimentar. Creo que muchos lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. No podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar algo fundamental, que es hacia dónde dirigimos nuestros pensamientos, nuestra actitud, cómo cambia, ¿verdad? Podríamos hacer una pregunta sencilla a nuestros oyentes y también a nosotros hoy, pero creo que es muy importante esa pregunta. Por lo menos, ¿qué tipo de pensamiento ocupa mayormente la parte de nuestra mente cada día? ¿Pensamientos negativos, pensamientos positivos? ¿O son pensamientos que nos animan? ¿Son pensamientos que nos ayudan a avanzar? ¿O son pensamientos que nos desaniman y nos hacen ver la vida oscura o más de lo que realmente puede ser? Es que muchas veces no somos a veces conscientes de cuánto influyen nuestros propios pensamientos en la forma en que vivimos. Debemos ser más conscientes con respecto a eso. Uh-huh. Así es. Cuando aprendemos a dirigir la mente, como decíamos, creo que hacia la esperanza y la confianza en Dios, nuestro interior se transforma. Podemos estar en un momento muy oscuro, muy difícil, y llevar arrastrando esta experiencia mucho tiempo, toda la vida incluso, pero se han visto milagros increíbles, y a veces lo más difícil pareciera que es cambiar uno mismo, ¿no? Y el Señor lo hace, lo puede hacer y está dispuesto a hacerlo. Si tu pensamiento el día de hoy es malo, es negativo, es una mente oscurecida por estos pensamientos que no nos pueden dejar, que aparentemente no nos cambian, hoy podemos cultivar un pensamiento positivo. Eso es. Un paso para una vida mejor puede comenzar justamente ahí. Bueno, pues hemos llegado al fin de este episodio. Gracias por acompañarnos en este programa de crecimiento personal. Esperamos encontrarnos con vosotros de nuevo para continuar con esta serie y poder aprender a gestionar tanto nuestra mente como nuestras emociones. Muchas bendiciones para todos y hasta pronto. Gracias. Hasta luego.